Hoy terminamos esa exposición de Colosenses que la vamos a dejar hasta el versículo 17, Colosenses 3, 17, pero quizás en 8 días, si el Señor así lo permite, vamos a hacer una gran conclusión, pero más bien una aplicación muy personal de estos principios, es decir, vamos a tratar de traer esto a la vida de nuestra iglesia, de la iglesia, de muchos asuntos que quizás motivaron el hacer esta serie, que hoy es su sermón número 11. Y hoy vamos a culminar esto como lo culmina el apóstol, y le hemos puesto como tema, o el tema a tratar hoy es todo en el nombre de Cristo, o como lo dice el texto, todo se ha hecho en el nombre del Señor Jesús, todo en el nombre del Señor Jesús. Pues hermanos, seguramente en la Biblia encontramos que hay descripciones que a veces tienen que ser seguidas al pie de la letra, pero en textos como los que encontramos en Gálatas 5, cuando se describe tanto el fruto del Espíritu como las obras de la carne, cuando en Romanos capítulo 1 se narran los pecados por los cuales la ira de Dios viene. Ese tipo de listas que nos da la Biblia no pretenden ser listas exhaustivas, como decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y después de eso entonces no hay más. No, estas no son listas exhaustivas, son listas generalizadas. Cuando la Biblia dice que estas son las obras de la carne y las empieza a narrar, no quiere decir que son solo esas las obras de la carne y que después de esas no hay más obras de la carne, sino que son una muestra, un muestreo que se hace para que podamos entender. Cuando Romanos nos narra algunos pecados, y cuando Timoteo también lo hace, porque la ley no fue dada, sino para, etcétera, empiezan a decir, y que el carácter de los hombres de los últimos días será lo otro. No son listas exhaustivas, sino muestras. Y aquí en Colosenses 3 hemos visto la descripción de algunas virtudes que deben presentarse en el trato de los hermanos en la iglesia. Y uno puede decir, bueno, entrañable misericordia, bondad, amor, paciencia, humildad y todas estas cosas, y entonces uno puede decir ya punto final, ya después de esto no hay más. No, les recuerdo cómo ha razonado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha dicho algo así como, bien, para no seguir describiendo uno a una las virtudes porque serían innumerables, entonces mire, les doy el principio central: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, usted y yo debemos ser capaces, con la ayuda del Señor y su bendito Espíritu y de su palabra, en que no necesitamos que una virtud nos sea dicha de forma literal. ¿Cuál debe ser el principio que debe matizar el trato en la iglesia? Que todo lo que hagamos debe desprenderse del amor en términos bíblicos, ¿ya? Entonces uno no puede concluir, bueno, es que esto no está en Colosenses 3, entonces no lo tengo que hacer. No, sino que el principio es este, y aun cuando no sepamos qué hacer, uno debería preguntarse, ¿es esto una expresión de mi amor? ¿Es esto una expresión de amor en la iglesia? Puede que no quepa en misericordia, paciencia, humildad, pero no todo tiene un manual detallado, y hay cosas que uno debería preguntarse, ¿esto que hago en la iglesia es una derivación del amor? Es decir, ¿es una expresión del amor bíblicamente definido? Porque el apóstol es lo que dice, mejor dicho, vístanse de amor. De ahí es donde ustedes aprenden que si amamos a los hermanos seremos misericordiosos, bondadosos, humildes, pacientes, cosas así. Y entonces el apóstol sigue describiendo, como hemos visto hasta el momento, pero llega al final de su argumento, al menos del contexto que
hemos querido ver el contexto eclesial más próximo y nos va a decir, mire, algo así como esto. Yo pudiera seguirles describiendo cómo es que se vive en una iglesia y cuáles deben ser los principios que gobiernan el trato de los hermanos en la iglesia. Pero les voy a dar otra clave. La clave es que cada vez que se traten, háganlo vestidos de amor. Y entonces ahí deriven todas las virtudes. Pero también les voy a dar el objetivo que ustedes deben perseguir cuando se tratan entre ustedes. El objetivo. Entonces usted tiene en cuenta que se debe vestir de amor en todo. Todo lo que haga debe ser una derivación del amor bíblicamente definido. También nos dice qué objetivo, qué meta deberíamos perseguir. El amor como tal no es la meta. El amor es el lubricante, ¿verdad? Habíamos puesto ese ejemplo. El amor es lo que va a matizar, ¿verdad?, el trato, pero ¿hacia dónde dirigimos este trato? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que deberíamos perseguir a través de nuestro trato con los hermanos? El objetivo final, diciéndonos que todo en absoluto debe perseguir este objetivo, que lo demás en la iglesia son las vías o los medios para llegar a este fin. Pero nos enseña esto en el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Note, yo sé que es una expresión quizás nueva, no hemos pensado muy bien qué significa esto, pero al menos nos dice, mire, como se traten, sea un trato que se caracterice por el amor. El objetivo es hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esto ilustra mucho cómo nosotros deberíamos hacerlo. Es decir, uno, es esto que estoy haciendo, diciendo, es este comportamiento que estoy teniendo en la iglesia una expresión del amor, pero no es la única pregunta que deberíamos hacerlo, sino que esto es de una forma concreta perseguir el estar haciendo todo en nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que nos enseña el apóstol en este texto. Así que vamos sobre las enseñanzas principales. Primero, el objetivo a perseguir. Ya lo dije, pero para el orden de sus apuntes, si lo está tomando. ¿Cuál es el objetivo a perseguir? Para poder entender el texto debemos reconocer la columna vertebral de la exhortación, es decir, cuál es el centro, qué es exactamente lo que se nos manda hacer. Alrededor de eso viene todo amarrado. Es decir, todos los demás elementos del versículo cooperan con esto, salen de esto, llegan a esto y salen de allí. Así que, ¿cuál es la columna vertebral de esta exhortación? El punto principal. Pues dice la Biblia que en el versículo 17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ese es el objetivo a perseguir. Todos nosotros en la iglesia deberíamos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo debe ser hecho en la iglesia, como miembros de la iglesia, como creyentes. Todo deberíamos hacer en el nombre del Señor Jesús. Esto realmente pone un peso en el trato piadoso que los miembros de la iglesia se dan unos a otros. Sea de la categoría que sea, nos haya sido dado literalmente en Colosenses, la palabra hagan esto o no, significa que la norma que nos debería controlar, gobernar, todo debería ser enfocado a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso de hacer todas las cosas en el nombre de Cristo? ¿Son acaso unas palabras que místicamente debemos usar antes de llevar a cabo cualquier cosa para que ésta quede bendecida? Es decir, me imagino que hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús es cada vez que voy a hacer algo en la iglesia decir, aquí voy en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Voy a hablar con este hermano, me voy en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad?
tengo que hacer esto en la iglesia, voy a servir, lo voy a servir en el nombre. ¿Son unas palabras que uno usa, acaso? Lo que nos está diciendo el apóstol. Pues déjeme decirle que es una expresión en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor o en el nombre de Dios. Es una expresión que nos toca aprender a discernir, porque en la Biblia no tiene siempre el mismo significado, aunque los significados que tiene son muy cercanos unos de otros. Me hago entender, no es una cosa por aquí, otra por allá. Sus significados son muy parecidos, pero son énfasis. Le voy a dar al menos 4 maneras en que la palabra en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se usa. Y la cuarta es la que creo que hace referencia a Colosenses, pero miremos cómo se usa. Primeramente, para la Biblia, en nombre de Dios o en nombre de Cristo, hace referencia a la persona misma. Así que a veces para la Biblia decir que algo debe ser conforme a la persona de Dios, usa esto, en nombre de Dios. En la Biblia, el nombre de alguien es la persona misma, no es como nosotros, que nos llamamos de cualquier forma. Pero en la Biblia, el nombre de alguien es la persona misma. En Levítico 22:32 dice, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. ¿Qué será no profanar su santo nombre? Hermanos, es no santificarlo a Él. A Él. Aquí, no santifiquéis mi nombre, es no santificarlo a Él. Aquí nombre significa la persona. Por eso él firma así, yo Jehová. ¿Sí ve? Así que no glorificar el nombre de Dios es no glorificarlo a Él, porque el nombre es la persona. En Éxodo 9:16, por ejemplo, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué dice Dios cuando dice, yo he levantado a Faraón para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra? Bueno, para que Él sea anunciado, porque aquí nombre hace referencia a la persona. Bien, así entonces es una manera como cuando se dice en el nombre de Dios o el nombre de Dios, está haciendo referencia sencillamente a la persona de Dios. Segundo, el nombre de Dios o en el nombre de Dios puede hacer referencia a una bendición que se invoca sobre algo que representa la causa del Señor. Otra vez, puede hacer referencia a una bendición que se invoca sobre algo, pero no sobre cualquier algo, sino sobre algo que representa la causa del Señor. Hay cosas que representan la causa del Señor. Cuando decimos la causa del Señor, estamos pensando en lo que Él quiere hacer en algún momento. Y si yo represento la causa de Dios en ese momento, entonces yo uso esa palabra, voy en el nombre de Dios, como invocando la bendición de Dios sobre eso que voy a hacer. ¿Y por qué puedo invocar la bendición de Dios sobre eso? Porque yo estoy representando la causa de Dios. Y así se debe entender 1 Samuel 17:45, 1 Samuel 17:45, donde dice así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿qué ocurre? Un hombre ofende y provoca a Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios en ese momento? Santificar su nombre. Y entonces aquí va David y se apropia de esa causa. ¿De qué se apropia? De la causa de santificar el nombre del Señor. Y entonces, ¿cómo él le dice a Goliat? Yo vengo aquí apersonándome de la causa del Señor. Es decir, yo vengo aquí a santificar el nombre del Señor que usted ha blasfemado. Pues lo dice así, vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Sí nota? Entonces es invocar
como una bendición, la bendición del Señor sobre algo que representa su causa. Tercero, cuando se evoca el nombre de Dios, es una manera de alabanza, reconocimiento y servicio al Señor. También cuando se habla del nombre de Dios, es una manera de alabanza, de reconocimiento o servicio de adoración al Señor. Y a veces entonces esta expresión, el nombre del Señor, es usada para reconocerle, para alabarlo. Y así se entiende Salmo 63:4, donde dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es decir, en el reconocimiento de lo que tú eres, levantaré mis manos. Pero para decirlo con su sinónimo, usted puede o se puede usar las palabras del Salmo: en tu nombre alzaré mis manos, pero también puede ser en reconocimiento de lo que tú eres, alzaré mis manos. Salmo 63:4. Y en Marcos 9:41 se pone más de lo que es esto, el reconocimiento y la adoración al Señor. Dice, por ejemplo: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Note esta expresión interesante. Le dice a los discípulos: cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Más o menos parafraseado. ¿Qué significa que alguien le dé a un discípulo del Señor un vaso de agua en el nombre de Jesús? ¿Será que antes de servírselo le dijo: aquí le doy este agua en el nombre de Cristo? ¿Será que es eso? No. Mire, es que es lo siguiente: ya que esta persona que va a servir el vaso de agua reconoce que Cristo es el Señor y reconoce que este es un siervo del Señor, y en ese reconocimiento de que Cristo es mi Señor y de que Cristo es Señor de él, le doy un vaso de agua. En ese reconocimiento de alabanza, eso es darle un vaso de agua en el nombre de Cristo, en el reconocimiento del señorío de Cristo. Este es el mismo sentido de Mateo 18:5, donde dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ustedes saben que el contexto está tomando de ejemplo un niño para ejemplificar una persona que viene a la fe. ¿Qué niño? No necesariamente, bueno, el Señor toma un niño literal en sus manos, pero con él de una lección espiritual. Y no estaba diciendo que todos los niños son salvos, lo que estaba diciendo es que había algo en los niños que les llevó a dar una enseñanza espiritual que hace referencia a aquellos que creen en el Señor con esa fe, podemos decir, infantil. Y dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que cuando alguien recibe a un niño dice: venga, lo recibo en el nombre del Señor? No, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí ve que no tiene ningún sentido? Pero quiere decir esto: cualquiera que reciba a un creyente por el hecho de reconocer el señorío de Cristo sobre él, lo recibe sabiendo que esa persona, ese nuevo creyente ahora es de Cristo. Ahora yo honro eso. Él es de Cristo, y como yo soy de Cristo y él es de Cristo, entonces lo recibo en reconocimiento. Así que dice: recibe al Señor mismo. Y aquí entonces nombre significa alabanza, reconocimiento al ser divino. La cuarta manera, esto no es exhaustivo por supuesto, pero la cuarta manera, y creemos que este es el sentido como se usa en Colosenses 3:17, el nombre del Señor hace referencia a estar en o con su autoridad. En o con su autoridad. Pero volvemos al punto, hermanos, no es palabras, no son palabras, porque a mucha gente hoy se le enseña que debe anteponerle la palabra en nombre de Cristo
para tener autoridad sobre la enfermedad. Si eso fuera cierto, ya hubieran acabado con el coronavirus, ¿verdad? Si así fuera de fácil. Entonces la antepongo y mira que yo tengo autoridad. Entonces digo, en el nombre de Cristo, coronavirus, vete ya. Y ya se fue, ¿verdad? No. Eso solo pasa en contextos planeados por el hombre, donde ellos pueden crear la enfermedad y sanarla. ¿Lo sabía? Bueno, pero el punto es este. No es esto, algo así como, hermanos, ¿cuánta gente le ha puesto anteriormente? Y lo dicen, ¿no? Creo que lo entienden. Con la autoridad. Y en el nombre del Señor tal cosa, nunca resulta porque no es la enseñanza. No es la enseñanza, no es anteponer una palabra de autoridad. Pero el nombre del Señor hace referencia a estar en su autoridad o con su autoridad, es decir, estar siendo enviado como representante del Señor. ¿Sí ve? Es ir con la autoridad del Señor a hacer algo. Es estar siendo enviado por el Señor con la autoridad para ir a hacer algo. ¿Ya? Llevando cada cosa en representación de sus intereses. ¿Sí? Y entonces, miren, tengo un ejemplo débil, pero puede servir. Están los dos hermanitos jugando, ¿verdad? Y entonces uno se pone bravo con otro y dice, ¿sabe qué? Entrémonos a la casa. ¿Sabe qué caso le hace el otro hermano? Ninguno. Porque ya usted sabe. Pero supóngase que el hermanito está jugando afuera y la mamá le dice, dígale a su hermanito que se entre. El otro se acerca a la puerta, ¿verdad? Sí. ¡Que se entre! Y el otro, dijo mi mamá. Ya, ahí se va, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le dio autoridad? ¿Él es autoridad sobre su hermano? No, no es ninguna autoridad sobre su hermano. ¿Por qué su hermano hizo caso? Porque él venía en representación del interés de la mamá. Es decir, él simplemente fue e hizo lo que la mamá hubiera hecho. Si la mamá se hubiera asomado, ¿qué le dice al niño? Éntrese. Pero le pidió al hijo. Entonces, él ahora está investido con una autoridad para hacer lo que ella haría. Y fue entrar a su hermano. Es muy débil, por supuesto, pero el nombre del Señor hace referencia a estar con su autoridad, es decir, estar siendo enviado como representante del Señor, llevando cada cosa en virtud de representar los intereses de Cristo, como enviados por el Señor a hacer algo que es del interés de Cristo. En otras palabras, es ir con la autoridad de hacer lo que Él mismo hubiera dicho o hecho. Qué responsabilidad, ¿no creen? Es ir y decir o hacer lo que el mismo Señor hubiera dicho o hecho. Y así se usa en varios pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Sí ve que es hablar en el nombre de Dios? Es hablar las palabras que Dios hablaría. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? El profeta que diga que habla en mi nombre con palabras que yo no le di, él muere. Entonces, ¿sí nota? ¿En dónde falló este profeta? En hablar palabras que Dios no hablaría. Eso significa no ir en el nombre de Dios a hablar. Si hubiera ido en el nombre de Dios, ¿qué habla? Lo que Dios le da para hablar. Pero en este caso Dios no lo envió, así que él habló en el nombre del Señor, pero era falso. El profeta debería hablar como enviado del Señor con las palabras que el Señor puso en su boca. Eso sería ir en nombre del Señor. El mismo sentido de Mateo 24:5. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Sí ve? Vendrán muchos en mi nombre. Algunos dirán,
el Señor me dijo, el Señor me envió, como representando, como diciendo, tengo la autoridad del Señor, pero el Señor dice, son falsos porque no vienen con mis palabras, ¿sí? No, yo no los he enviado a decir tal cosa. Por eso dice, a muchos se engañarán. Y aquí entonces se supone que muchos vienen y dicen cosas que Cristo no dijo. Eso lo vemos hoy, ¿verdad? Gente que dice, así dice el Señor, o Cristo dice, pero Cristo nunca dijo eso. Eso que están diciendo no representan los intereses del Señor. El Señor no los envió. Dicen que Cristo los envió, pero es mentira. Entonces ellos no vienen en nombre de Cristo, porque en nombre de Cristo no son unas palabras mágicas que yo pongo al comienzo de una oración para que me crean. En Mateo 18:20 dice lo mismo, así se usa aquí, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora yo creo que usted está en capacidad de entender esta frase. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Qué es la definición que estamos dando? ¿Qué es en el nombre de Cristo? Aquí en la definición cuarta que estamos dando. Es ir con la autoridad del Señor a hacer lo que Él haría o decir lo que Él diría. Y entonces vayamos a Mateo y dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué es eso de estar congregados en su nombre? No es decir esto, hermanos, reunámonos en nombre de Cristo y ya todo quedó santificado. No son palabras. Reunirse en nombre de Cristo es cuando un pueblo se reúne según el mandato de Cristo, ¿sí? Si Cristo nos mandó a reunirse y nos reunimos, eso es reunirnos en nombre de Cristo, porque nos estamos reuniendo no por voluntad, sino por su autoridad. Él dijo, reúnanse, y cuando nos reunimos, obedeciendo a Él, nos estamos reuniendo en nombre de Cristo, pero es reunirse según el mandato de Cristo para hacer lo que Cristo ordenó. ¿Ya? ¿Cristo ordenó qué hacer cuando nos reunimos como iglesia? Oh, sí. Y entonces cuando una iglesia se reúne bajo el mandato de Cristo para hacer lo que Cristo ordenó, eso significa reunirnos en nombre de Cristo, es decir, bajo su autoridad, representando su causa, representando sus intereses, bajo sus palabras, bajo su autoridad. Y el Señor promete su presencia especial en esas reuniones, no en las reuniones de creyentes, porque nosotros nos podemos reunir, por ejemplo, a cualquier cosa, jugar, almorzar, y no importa el lugar, podemos reunirnos en un templo en donde sea. Pero si un grupo de creyentes, una iglesia, se reúne bajo la autoridad de Cristo para hacer lo que Cristo ordenó y para hablar las palabras de Cristo, ellos están reunidos en nombre de Cristo. Y es donde el Señor prometió su presencia especial. Pero cuidado, cuando yo estoy diciendo para hacer lo que Cristo haría o para hablar lo que Cristo hablaría, no lo decimos sobre una vaga suposición de lo que el Señor hubiese dicho o hecho. Cuidado con eso. Una vez vi un póster, un cuadrito pues, donde decía esta pregunta, y el que lo decía, alababa esa frase, ¿no? Pues parece que le pegó muy duro en su conciencia. Yo cada vez que no sé qué hacer, me pregunto esto: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Verdad? Y cuando no sepa qué decir, entonces pregunto, ¿qué diría Cristo en mi lugar? Y eso suena piadoso. Lo que pasa es que si uno tiene Biblia, uno le pone a decir a Cristo muchas cosas y uno haría muchas cosas supuestamente que Cristo haría, ¿verdad? ¿Qué diría Cristo en esto? Y entonces uno echa a volar la imaginación, ¿verdad? ¿Qué diría Cristo? Entonces uno se imagina la película, ¿verdad? Allí la película. ¿Qué diría Cristo? Y eso suena muy piadoso. El principio es bueno, porque uno debería representar los intereses de Cristo, pero nuestra mente es engañosa.
¿Usted qué cree que haría Cristo aquí? Ay, yo creo que haría esto. Ay, sí, ¿verdad? Sí, todos sí creemos. Cuidado, hermanos, con ese tipo de frases que son vagas. ¿Cómo sabemos lo que Cristo hubiera dicho o lo que Cristo hubiera hecho? Pues, hermanos, no solo una vaga suposición, sino sobre lo que Él mismo reveló de sí en su palabra. Yo sé que no necesariamente hay toda una minucia de instrucciones, pero las palabras de Cristo son suficientes para que nosotros podamos desenvolvernos en la iglesia de Cristo, no sobre suposiciones de lo que Cristo hubiera hecho, sino de lo que Cristo dijo, afirmó y enseñó en su palabra. No tiene que ver con sentimentalismos. Uy, eso es muy peligroso. Ay, yo siento que Cristo haría esto. O con corazonadas. No, hermanos. Por eso, antes de decirnos, hagan todo en nombre de Cristo, nos dijo que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. ¿Sí nota? Entonces es cuando su palabra mora, vive, se ha enraizado en nuestro corazón, que nosotros ahora sí podemos ir con su autoridad, haciendo lo que Él haría o diciendo lo que Él diría. ¿Pero por qué? Porque entonces no estoy basado en una suposición, sino que tengo lleno mi mente, mi corazón de las palabras de Cristo. La palabra de Cristo mora abundantemente y entonces en el contexto de la iglesia yo puedo ir en nombre de Cristo representando sus intereses aquí. Cuando el apóstol condensa todo objetivo con el que debemos hacer cualquier cosa, en el contexto eclesial debe ser que al tener una relación vital con Jesucristo y al estar en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder, vivimos la vida en la iglesia. Lo hacemos como quienes han sido llamados a un cuerpo, a promover lo que el Señor promovería, a hacer lo que el Señor haría, a hablar lo que el Señor hablaría, y no dejamos a la suposición porque eso es lo que ha dejado en su palabra. Piensa entonces, hermanos, ¿qué haría Cristo en el trato de la iglesia? Entonces vamos a suponer que el hermanito y la hermanita tuvieron un conflicto allí. La palabra de Cristo mora abundantemente aquí. Yo voy en el nombre de Cristo porque dice la Escritura que yo debo hacer todo en el nombre del Señor. Es decir, aquí en este contexto, representando su autoridad, como representando sus intereses, diciendo lo que Él diría y haciendo lo que Él haría. ¿Qué cree que haría una persona frente a un conflicto de dos hermanos? No le diría, ay, venga, cuénteme. ¿Te ve a Jesús en eso? ¿De verdad? Ay, Pedro, venga, cuénteme. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué? Eche el chisme completo. Y luego a donde Juan, ¿verdad? ¿Sí supo lo que dijo Pedro? Hermanito, cuidado con él, ¿verdad? Es que no le gustó el sermón del maestro. ¿Ya vio? Lamentablemente eso pasó en nuestra iglesia, y usted sabe. Porque no fuimos en nombre de Cristo. ¿Qué haría Cristo si Juan lo llama aparte y le dice, venga, le cuento algo de Pedro? ¿Usted cree que hubiera hecho el Señor? Y no nos queda difícil suponer, porque en su palabra nos dijo, ¿tiene algo contra su hermano? Vaya y tómelo usted y él solos y repréndalo. Maestro, ya lo hice. Bien, ahora tome un testigo. ¿Ya lo ve? No nos queda difícil ver eso. Es hacer las cosas en nombre de Cristo. Hacer lo que Él haría, decir lo que Él diría, porque yo como miembro estoy representando los intereses de Él. Yo no me invento, no soy como el niño que mando a entrar a mi hermanito sin autoridad. No, yo estoy yendo es con la autoridad detrás, con lo que sé que el Señor haría, con lo que sé que Él diría. De manera que, al estar en armonía con su voluntad revelada,
yo mismo sujetándome a la autoridad del Señor y en dependencia de su poder, así vivimos la vida en la iglesia. Vamos como sus representantes, ¿sabe? Como que Dios nos dice, esto es, vamos con sus palabras, vamos y nos presentamos ante la iglesia como quien le representa a Él y sus intereses. ¿Usted qué cree que en un conflicto, por ejemplo, en un conflicto entre hermanos, cuáles son los intereses de Cristo para su iglesia cuando hay conflictos entre hermanos? ¿Cuál cree? ¿Hacer el problema más grande? ¿Botar la bomba, como hemos dicho? Hay unos hermanos que tienen el espíritu de Arnold Schwarzenegger. Uy, esto es muy común en las iglesias. ¡Ah! Ahí está en la iglesia, Granada, ¿verdad? Me voy, pero vea, me voy es así, causando el mayor daño. Qué pena, qué pena. Iglesias se duelen por eso, por los hermanos Arnold. Llamémosle que van en el nombre de Arnold, no de Cristo. ¿Usted cree que Cristo destruiría su iglesia? No, hermanos. Pues hermano dice, bien, me voy a ir. Deje ver el reguero que va a pasar aquí. No, hermanos. No. Eso no haría Cristo. Eso no diría Cristo. Es muy probable que Cristo, ¿verdad? Más bien se haya vuelto, como lo hice con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Me hago entender? Compasión, misericordia. Así que no tenemos que echar la mente a rodar diciendo, ay, ¿qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? Él ya lo dijo. Al menos en principio sabemos qué hacer. Vamos como sus representantes, vestidos con su ropaje de amor, promocionando los intereses de nuestro Señor con sus palabras y sus métodos. ¿Qué cree que haría el Señor con una persona que estaría pecando y no se arrepiente de su pecado? ¿Usted qué piensa que haría el Señor con una persona así? Es decir, nos queda difícil pensar qué es actuar en nombre del Señor Jesús en ese caso, cuando después de haber reprendido a un hermano, decirle, llamarlo, exhortarlo aquí y allá, ¿qué cree que haría Cristo? Pues no nos queda difícil porque él mismo nos dijo lo que haría. Reúnanse en la iglesia y si no se arrepiente, sáquelo. ¿Lo nota? ¿Qué es actuar en nombre de Cristo? Es representar sus intereses, no los míos, no los suyos, sino los de Él. Y entonces no diríamos, ay, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y entonces me rasco la cabeza diciendo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pues ya lo dijo, ¿qué haría en su lugar? Nosotros somos menos representantes que representamos la causa de Él. Y entonces yo sería infiel si mamá me dice, vaya, dígale a su hermano que se entre, y yo voy y le doy otro mensaje. No. Tengo que ser fiel aquí. Y ahí, en palabras y métodos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y eso señala a la vida de Cristo en la iglesia. ¿Cómo se vive la vida de Cristo en la iglesia? Así, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús. El Señor nos llamó, nos habitó por su Espíritu, nos viste de esa singular vestimenta que hemos visto en 10 sermones. Nos llenamos de las palabras de Cristo y vivimos así en la iglesia para promover sus intereses. Aquí no estamos echando a rodar el nombre de la iglesia, ni el nombre del pastor, ni de un líder, ni siquiera de una tendencia teológica. Aunque muchas de esas cosas nos interesan, ¿verdad? Pero aquí no estamos llamados formalmente a promover otras cosas, sino los intereses de Cristo, Todo lo demás lo vamos a ver más superficialmente. Segundo, ya vimos el objeto, ¿verdad? El objeto a perseguir, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Segundo, el alcance planteado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe alcanzar esta norma? Es decir, ¿qué debe alcanzar el hacer todo en nombre de Cristo? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Qué alcanza al principio? Todo. Sea que lo haga, sea que lo diga, todo debe ser hecho en nombre de Cristo. No solamente hablar,
sino actuar. Y no solo actuar, sino hablar. Todo lo que haga o diga debe ser hecho en nombre de Cristo, lo que quiere decir que nada se debe quedar por fuera. Todo lo que ocurre en la vida de la iglesia debe ser alcanzado por este principio. Todo en absoluto. No solo lo que somos como creyentes, sino lo que somos como un conjunto de creyentes, donde Él ha puesto su señorío. De tal forma que al reunirnos y vivir una vida de iglesia, todo cuanto hacemos o decimos debe estar sujeto a su autoridad. Todo lo que decimos o hacemos debe ser una representación fiel de los intereses y métodos de Cristo. Hablo de la vida de la iglesia, donde en 1 Timoteo 3, 14 y 15 se nos dice que es casa de Dios, no nuestra casa, donde nosotros no ponemos la autoridad, la pone Dios, y donde debemos aprender a conducirnos en conexión con cada palabra que damos a la iglesia, o en conexión con cualquier obra que se realice. El creyente debe preguntarse, ¿esto viene de acuerdo con la autoridad de Cristo y es según sus palabras u obras? Es una forma de decir, ¿esto es lo que Cristo diría o dijo? ¿O esto es lo que Cristo haría o hizo? ¿Me hago entender? Si no hay una conexión con la autoridad de Cristo, seguramente Dios se glorificará en que usted ni lo diga ni lo haga, en el contexto de la iglesia. ¿Me hago entender? Si usted no puede conectar sus palabras o sus obras, como usted diciendo, hago esto en el nombre del Señor, si no puede conectarlo, entonces ni lo diga ni lo haga. Guardarlo sería su mejor idea. ¿Puedo invocar la bendición de Dios sobre esto que dije o hice? Cuando el cristiano trabaja en cualquier asunto, en la iglesia, aporta para cualquier asunto, lo debe hacer bajo las órdenes del Señor y para su servicio. ¿Ya? ¿Cómo piensa usted que Cristo hubiera ofrendado dinero? ¿O cómo no hubiera ofrendado? ¿Le queda difícil? No tanto. Recuerden el Sermón del Monte que Él nos enseñó. Nos enseñó cómo no, y entonces nos enseñó cómo sí. Y cuando Él nos enseña cómo sí, usted está seguro que Él lo hizo así, porque Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando dijo cómo no, nos estaba enseñando cómo sí, pero cómo Él también lo hizo. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, ¿puedo yo bendecir al Señor con limpia conciencia después de que hice alarde, por ejemplo, de un trabajo o de una ofrenda que di? Eso no es ir en nombre de Cristo, eso no es ofrendar en nombre de Cristo, porque Él no haría eso, no haría tal cosa. Cuando habla, debe hacerlo como si Dios estuviera presente. Haga de cuenta, ¿verdad? Que el niño le dice a su hermano, éntrese, pero mamá está al lado de él. ¿Usted cree que él se va a poner a editar algo así como decirle, Juanito, éntrate, y además recoge tus juguetes? La mamá no le dijo eso, ¿verdad? Solo que se entrara. ¿Qué piensa que le hace a la mamá al mal mensajero? Menos un coscorrón si se gana, ¿cierto? No, yo le dije que lo entrara. Usted no es quien para dar órdenes, ¿ya? Y entonces, hermanos, cuando el creyente habla, debe hacerlo como si Dios estuviera a su lado, certificando que lo que Él dice, Él lo dijo, o Él lo diría. O cuando lo hace en nombre de Cristo, Cristo está presente como afirmando que Él haría eso que está haciendo. Cuando ayuda a alguna causa, la iglesia debe estar segura que es la causa que apoyaría a Cristo, porque Él así lo enseñó. Piense algo. La iglesia tiene un recurso, ¿está bien? La iglesia tiene un recurso. Y nos preguntamos qué haría Cristo con este recurso. Tenemos este recurso. ¿Qué tal si hacemos un colegio?
¿O qué tal si lo damos parte de eso para ayudar a los pobres? Respóndame usted, ¿qué haría Cristo? Pero no me lo responda con lo que usted quisiera. ¿Qué hizo el Señor en su ministerio? Recuerdo este texto. Que a Judas se le daba a guardar una bolsa y dice un texto que de ahí sacaba ayudas para los pobres. No que al Señor le interese que usted no aprenda a leer y a escribir, pero le dice qué hubiera hecho Él con los recursos, porque es que Él lo hizo. ¿Lo nota? Entonces, hermanos, cuando una iglesia ayuda a una causa, debe estar seguro que Cristo la apoyaría también. ¿Ya? Entiendo, no es un manual, pero entendemos que Cristo apoyaría una causa, por ejemplo, de promocionar la Biblias, libros cristianos de buen contenido. ¿Usted cree que Cristo apoyaría eso? Pues yo creo que sí, porque Él dijo, vayan y anuncien al mundo, hagan conocer mi nombre a toda criatura. Esas son cosas que Él apoyaría, porque es que además lo hizo y lo dijo. ¿Me hago entender? La gloria de Cristo debería dominar nuestra vida, de manera que sigamos el patrón de primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sea que lo haga, sea que lo diga, hágalo en el nombre del Señor. 3. La matización necesaria. Primero, el objetivo a perseguir, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo segundo que vimos fue el alcance planteado, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Tercero, la matización necesaria. Dice, dando gracias a Dios Padre. Cuando hablamos de la gratitud, recuerdo que debe existir entre el pueblo de Dios, reconocimos que teníamos una medida muy alta. Yo doy gracias al Señor que los hermanos no han sido tardos en aprender y en querer practicar estas cosas. Y qué bueno que haya un espíritu de gratitud entre nosotros, qué bueno. Y reconocimos cómo somos de débiles cuando la Biblia dice ser agradecidos, y nos vimos tan crueles que somos no agradeciendo. Pero ahora la medida es otra. Dice que deberíamos hacer todo en nombre de Cristo, dando gracias a Dios Padre. Es decir, ahora la gratitud se vuelve hacia Dios. Todo lo que yo haga en representación de Cristo, debo hacerlo como mi gratitud hacia Él. Es decir, como una ofrenda de gratitud a Él. A Él. Este objetivo de hacer todo en nombre de Cristo debe ser hecho no a secas, sino con gratitud al Señor, procurando en todo lo que decimos o hacemos, no solo representar su causa, sino correspondiendo a los favores que Él nos ha dado. ¿Me hago entender? Cuando hacemos cualquier cosa en la iglesia, cuando decimos cualquier cosa, debemos estar seguros de representar su causa, pero de hacerlo como una forma de corresponder a sus favores. Considere esto. ¿Nosotros de qué manera podemos corresponder a Dios con gracia? Piense esto. Espero que me entienda la pregunta. ¿Qué gracia, qué expresión de gracia o con qué expresión de gracia podemos corresponder al Señor? Hermanos, si el Señor necesita gracia, ¿me hago entender? Le pongo esta otra pregunta. ¿De qué tantas formas de misericordia podemos corresponder al Señor? Él no necesita nuestra misericordia. Así que Él nos da su gracia, Él nos da su misericordia, Él nos da su compasión. Nosotros, ¿cómo correspondemos a su misericordia, gracia y compasión? De dos formas. Una, alabándolo. ¿Ve?
dándole gracias a Él. Pero es con los hermanos que respondemos a las bendiciones del Señor. Es a los hermanos a los que sí podemos dispensarle gracia, misericordia y bondad. Entonces déjeme plantearle la cosa así para que me entienda un poco más. El Señor me muestra su gracia a mí, me muestra su misericordia, me muestra su paciencia. Entonces yo como receptor de esas bendiciones, ¿qué puedo hacer, hermanos? Volverme al Señor y adorarlo. Gracias por eso. Pero me queda el punto de cómo correspondo. ¿Cómo devuelvo, por así decirlo, ese favor? Devolvérselo a Dios es imposible, porque Él no necesita ni gracia, ni misericordia, ni compasión, ni paciencia, ni mucho menos las va a recibir de mi mano. Pero entonces es cuando me devuelvo a mis hermanos y en ellos correspondo lo que Dios me ha dado. ¿Ya? ¿Ya mira cómo es el asunto? Recibo de Dios, lo adoro y lo correspondo en su pueblo. Y cuando lo correspondo en su pueblo, Él lo recibe. Esto es algo complejo, pero así se entiende el texto. Es decir, Dios me muestra misericordia, yo recibo su misericordia, alabo al Señor por su misericordia y correspondo a Dios haciéndole misericordia a su pueblo. Y así es con la gracia, el amor, la paciencia, la benignidad, todo lo que el Señor me da a mí. Entonces yo me vuelvo al Señor y lo adoro, gracias por esto, pero me vuelvo a mis hermanos y con ellos correspondo lo que Dios me ha dado. Es como si al recibirlo genera una deuda, pero al no podérsela pagar a Dios, se la pago a los hermanos. Ahora usted dirá, bueno, eso suena muy bien. ¿Pudiera usted corroborarlo con la Biblia? Por supuesto. Mateo 25:45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Pero también dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Nota? Que el Señor se toma muy en serio lo que usted hace con su pueblo. La misericordia de Dios me genera una deuda y yo no se la voy a pagar al Señor porque yo le expliqué a usted que procurar pagarle a Dios es una ofensa. Pero esa deuda el Señor quiere que yo se la pague hacia su pueblo. Adoro al Señor, pero se la pago a Él. Entonces, ¿qué ocurre? Tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Entonces, yo asumo que Dios ha mostrado misericordia a mí. Pero hermanos, yo nunca he estado en la cárcel. Yo no le puedo dar ni siquiera de comer a Dios. Voy a mis hermanos, a los creyentes, los atiendo en su necesidad. ¿Y qué me dice Dios? Al hacerlo ahí, es conmigo. Por eso dice, háganlo todo dando gracias a Dios, como una expresión de su gratitud. ¿Recuerda en virtud de que David le hizo misericordia a Mefiboset? Cuando llegó David al reino, recuerda que Jonatán era su amigo del alma. Y una vez Jonatán dice, haga misericordia. Cuando usted llegue al reinado, haga misericordia de mí. Jonatán muere. Y de las primeras cosas que hace David cuando es rey, dice, ¿hay alguien que quede vivo de la casa de Jonatán? ¿Sabe qué dice él? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Él no amaba directamente a Mefiboset, amaba a Jonatán. Y por amor a Jonatán le hizo bien a Mefiboset. ¿Por qué Mefiboset recibió la misericordia? Por el amor que David le tenía a Jonatán. Y nosotros podemos preguntarnos esto. ¿Hay alguno de la familia de Dios a quien yo haga misericordia por amor a mi Señor? Quizá yo no encuentre que amarle a usted, pero yo amo a mi Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay alguien a quien yo pueda hacerle misericordia por amor a mi Señor? ¿Alguien a quien yo le pueda hacer
dar compasión por amor a mi Señor? ¿Hay alguien al que le pueda mostrar paciencia por el amor que le tengo a mi Señor? Dios me ha tenido paciencia, pero yo no puedo tenerle paciencia a Dios. Y entonces se la dispenso a su pueblo. Se la dispenso a su pueblo como una forma de mi gratitud hacia el Señor. Es la forma en que yo no solamente le digo gracias, Señor, por tu paciencia, sino que Él espera que yo vuelva hacia su pueblo, le muestre paciencia como mi gratitud hacia lo que Él ha mostrado conmigo. Y por eso la matización es esta. Hagan todo en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios Padre. Dando gracias a Dios Padre. Por último, nos habla del ámbito glorioso. El ámbito glorioso, sin lo cual, hermano, nada de lo que vimos sería un bien, ni siquiera sería aceptado por Dios, sería algo hueco. Y el ámbito glorioso o contexto en el que debemos perseguir hacer todo en el nombre del Señor es esto: dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús, o por medio de Él, por medio de Cristo. ¿Y por qué es el ámbito glorioso, hermano? Significa, hermanos, que a menos que nosotros hagamos las cosas a través de la mediación de Cristo, sobre la base de la expiación de Cristo, donde nosotros somos aceptos, cualquier cosa que hagamos es vista como pecado y no es de ningún beneficio. Hermanos, no nos cansaremos de decir que fuera de Cristo nosotros y nuestras obras, aun nuestros sacrificios, nunca serían aceptables delante de Dios. Lo mejorcito que tuviéramos fuera de Cristo es abominación al Señor. Hoy veíamos esa palabra, ¿no? Pero recuerdo lo que dice el proverbio. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Fuera de Cristo, no importa cuánto bien le hagamos a la iglesia, es abominación al Señor. ¿Lo sabía? Fuera de Cristo. Fuera de Cristo, cualquier bien que le hagamos al pueblo de Dios es abominación al Señor, aun si fuera un sacrificio. Una persona se queda pobre, vende todo lo suyo y se lo dona al pueblo del Señor. Si no es en Cristo, el Señor abomina eso. El sacrificio de los impíos es abominación. Pero el menor bien que podamos hacer estando en Cristo, no solamente le glorifica al Señor, sino que es un bien para el pueblo de Dios. Porque es solo sobre la base de la expiación de Cristo que los pecadores somos aceptos delante del Padre. Y que al estar ahora en la fe, en Él, mediante la fe, es que nosotros recibimos toda bendición y realmente podemos ser de bendición para el pueblo de Dios. Por lo tanto, es del todo necesario que todo sea hecho para gloria del Padre a través de Cristo. Es en la comunión con Dios que tenemos en Cristo, es en la vida nueva que tenemos en Cristo, es en el ámbito espiritual en que nos movemos por Cristo, es en los recursos que tenemos en Cristo que nosotros podemos realmente glorificar a Dios y ser útiles a los hermanos. Toda gratitud, toda vida de iglesia debe ser al Padre por medio de Jesucristo. Nosotros no somos tan buenos, ni tan inteligentes, ni tan poderosos fuera de Cristo. Si hemos de aportar a su pueblo, si hemos de beneficiar a su pueblo y glorificar a Dios, solo es de Él, por Él y en Él. Así que deseamos ser una iglesia bíblica que haga la voluntad de Dios, entonces todo debe ser hecho por medio de Jesucristo. Quizá nos veamos tentados a invertir tiempo y recursos en toda una estructura organizacional para mantener a los hermanos alrededor de la fe de Cristo. Pero como dice el comienzo de Colosenses 3, ya que hemos resucitado en Cristo,
Ahora buscamos las cosas de arriba, donde está Él sentado a la diestra de Dios. No ponemos nuestra vista en las cosas de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y así cuando Cristo se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Ya que fue de Cristo que recibimos nuestro nuevo nacimiento, ya que es por Cristo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ya que nuestros derechos están asegurados en el cielo gracias a Cristo, ya que son los intereses de Cristo los que están siendo promovidos, nuestras vidas deben ser gobernadas en todo a través de Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hermanos, ya que las iglesias militamos enfrentando las fuerzas del mal, ¿cómo resistiremos el mal si no es en Cristo? Por eso debemos hacer todo por medio de Cristo, quien venció a Satán y al mundo. Es en la fe del Señor, en el poder de su palabra, con la eficacia de sus recursos, con la fuerza que Él provee, que podemos beneficiar a la iglesia. De este modo, como sucede a menudo en la carta de Colosenses, Pablo dirige las mentes y los corazones de los destinatarios al único y suficiente Salvador, nuestro mediador, a través del cual nosotros y nuestras obras son aceptas delante del Señor. Así que, hermanos, esperamos que la vida de la iglesia, la vida de nuestra iglesia, sea un constante crecimiento de la vida de Cristo en medio de nosotros. Somos el templo donde Él habita. Entonces deberíamos honrar esta habitación por causa de su glorioso huésped, viviendo vidas de honra a Dios y amor a sus hermanos y hermanos. ¿Qué oportunidad para vivir esto nos está brindando el Señor en este tiempo de crisis? Quiero un momento específico y un momento excepcional para vivir la vida de Cristo en la iglesia con entrañable amor, entrañable misericordia, bondad, paciencia, humildad, incluyendo hacer todo en nombre de Cristo. Quiere ver un contexto específico, que estamos viviendo. Que estamos viviendo. ¿Qué contexto nos da el Señor para poder llevar a cabo, practicar, vivir la vida de Cristo en estos tiempos de pandemia? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor pidiendo la gracia de su bendito Espíritu sobre nuestras almas.